Cumbres borrascosas por Natalia Londoño, Lisa María Reyes y María José Domínguez. Nuestra presentación busca analizar cada elemento de la obra de Emily Brontë teniendo en cuenta el contexto en el que fue escrito, la psicología de los personajes y los aspectos más relevantes de la trama. Todo con el fin de hacer visible el modo en el que está construida esta icónica obra del romanticismo. Emily Brontë. Gracias a algunos textos podemos analizar la biografía de Emily, de quien nos centraremos más en su relación con la obra, pues algunas descripciones de los personajes fueron dadas por situaciones familiares y culturales, tal como la imagen de Heathcliff, que puede ser análoga a la imagen que se tenía de los irlandeses. Emily Brontë nació en 1818, apreciando el romanticismo desde una edad temprana hasta sumergirse en la escritura a escondidas, empezando con poemas. Se deduce este gusto de la escritura por sus hermanas Charlotte y Anne, que desde jóvenes tenían una fijación por el mundo fantástico, adquiriendo conocimiento de la enseñanza ejemplar de su padre. Por los tiempos que transcurrían, la autoridad de un texto debía ser plenamente masculina, por lo que las hermanas Brontë usaron seudónimos varoniles. Los escritos en secreto eran más por su lenguaje vivo y descriptivo, fuerte y problemático, para lo que una mujer pudiera escribir en aquellos tiempos. Se dice que Emily era irlandesa, pero vivía en Inglaterra rodeada de pobreza, huelgas, problemas sociales, una situación económica de clase media-baja y aún así dotada de una buena educación, muy particular entre las personas de alrededor. Gracias al entorno empobrecido en los indicios de la revolución industrial y de hombres alcohólicos, Emily forjó ideas para la creación de sus personajes, que curiosamente no muestra la hambruna en su obra teniendo en cuenta que era exagerada en su sociedad. Eagleton menciona que el ganador entre una competencia de novelas es quien narre con precisión y tenga el oído justo para escudriñar el habla popular y la cultura elevada. Es evidente en Cumbres borrascosas cuando analizamos los polos de la riqueza y la pobreza. Emily fue institutriz, que implicaba un rol de educación. Sin embargo, era una clase de servidumbre. Además, se infiere que la sensibilidad de las Brontë está en la impotencia del subyugo y de mantener el equilibrio económico, que por dentro se mezclaba con un grito ahogado de rebelión. Teniendo en cuenta lo expuesto por Eagleton en su capítulo de las hermanas Brontë, podríamos decir que al admirar al hombre inglés norteño y valorar al irlandés, se crean estas dos vertientes enfrentadas que podría decirse: el primero, el hombre inglés norteño, es Edgar, un terrateniente poderoso y apacible, y el segundo, Heathcliff, ya que se asemeja a la tradición y al estereotipo del irlandés huérfano que huye del lugar de nacimiento. Emily enfermó, como la mayoría de personas de la población y como la mayoría de personas de su obra, dejando de lado su vocación educativa para cuidar de la salud de sus familiares, entre ellos su hermano Branwell, el borracho más problemático de la familia. Finalmente murió en 1848, según dicen, de tuberculosis, tal como lo muestra su misma obra. Cualquier cambio del clima, cualquier resfriado, cualquier exasperación o alteración emocional terminaba en fallecimiento. Catherine Earnshaw, o Catherine Linton, como la conoceremos después, nace en el verano de 1765 y muere el 20 de marzo de 1784. Desde niña manifestó su carácter caprichoso, curioso y apasionado al tratarse de sus convicciones. Catherine encuentra en Heathcliff un amigo y cómplice en las ideas que se le ocurrían, estando dispuesta a hacer travesuras sin importarle las consecuencias. Mientras pasa el tiempo, al ir creciendo en años, es consciente de la realidad de su época, el matrimonio a temprana edad, que en su situación fue la manera de emancipación para salir de Cumbres borrascosas, de manera que el cariño que sentía por Heathcliff se convierte en un amor reprimido, del que debe ser cohibida por no brindarle un buen futuro. Gracias a esto, el personaje demuestra que para ella primero estaba su bienestar y el de Heathcliff, claramente. A lo largo de la historia se muestra contra la espada y la pared entre cómo se siente y cómo debe actuar. Ejemplo de ello, su discusión con Nellie cuando están en el patio de la hacienda, cuando dice: «Mi amor por Linton es como el follaje de un bosque.
y estoy completamente segura de que cambiará con el tiempo, de la misma manera que el invierno transforma los árboles, pero mi amor por Heathcliff se parece al cimiento eterno y subterráneo de las rocas, una fuente de alegría bien poco apreciable, pero no se puede pasar sin ella. Nelly, yo soy Heathcliff. Al final de su vida, Catherine no abandona su carácter obstinado y testarudo. Sus últimas palabras se enfocan en el deseo que siempre tuvo de quedarse con Heathcliff, en una suerte de somatización entre sus sentimientos y su cuerpo. Heathcliff nace aproximadamente en 1764 y muere en mayo de 1802. El carácter de Heathcliff a lo largo de la novela muestra cambios y altibajos dependiendo de la situación, siendo un personaje sumamente emocional a pesar de no manifestarlo abiertamente, pues son escasas las veces que es capaz de mostrar cómo se siente, y cuando esto ocurre siempre se refiere a Catherine como el único ser al que amó y al que nunca ocultó nada. Por otro lado, es fascinante cómo Heathcliff forja su carácter a través de la historia, siendo un personaje consecuente y que adicionalmente muestra una madurez a medida que pasa el tiempo. Su carácter se divide en dos etapas. Antes de irse de Cumbres Borrascosas, teniendo aproximadamente 19 años, y después cuando vuelve la misma teniendo unos 22 años. De niño nunca recibió buen trato salvo por Catherine y el señor Earnshaw antes de morir. Él creció con rencor hacia los demás, siendo sometido y considerado inferior por sus raíces gitanas. En su infancia nunca habló acerca de sus inconformidades ni reclamó los malos tratos que recibió. Al volver con una gran fortuna, su carácter se torna tosco, amargado, intolerante y resentido. Busca la venganza por los malos tratos que recibió de pequeño y del mismo modo hace lo posible por vengarse de los Linton. Tanto al final de su vida como de la novela, Heathcliff demuestra el amor apasionado que sentía por Catherine, el amor que trasciende la muerte. La venganza de Heathcliff llega a su fin último cuando desentierra a Catherine, ya que de alguna manera este no descansa ni se libra del rencor que siente, sino hasta cuando esto ocurre, sugiriendo de cierta manera que su venganza estuvo lista hasta poder volver a ver a Catherine de nuevo aún estando muerto. Edgar Linton nace en 1762 y muere en septiembre de 1801. Edgar es un personaje el cual mantiene su carácter a lo largo de la obra. En él predominan la sensatez y en cierto modo sensibilidad cuando de Catherine se trata. Además, es un hombre que suele ocultar cómo se siente con el fin de no herir a nadie más a su alrededor. Desde sus inicios en la obra, se le muestra en cierto modo consciente de que ella no está del todo enamorada de él, aspecto por el cual intenta en lo posible que ello no le afecte. Del mismo modo, accede a que Catherine y Heathcliff se vean en algunas ocasiones a pesar de que en el fondo sabía que estaban enamorados, en un intento por no hacer molestar a Catherine. En Edgar se permite ver el autoconocimiento que éste tenía de sí, convirtiéndolo en un personaje con el carácter más conciso dentro de la novela. Ejemplo de ello es cada que se discutía con alguien en la casa. Este se refugiaba en la biblioteca hasta que su humor mejorara. Es un personaje que no habla acerca de sus sentires, sino que los muestra. Una de las características más importantes de Edgar es cómo era su actitud con los demás. Sin duda, este evitaba en lo posible cualquier tipo de conflicto, mostrándose comprensivo y muchas veces complaciente. Su relación con Catherine era más que una relación conyugal, era una relación de búsqueda por la correspondencia de ella. Entre los dos casi nunca se ve amor de pareja, sino por el contrario una suerte de relación paternal, pues el carácter terco y voluntarioso de Catherine hacía que él no se comportara como un esposo, sino más bien como un tutor, elemento que se ve claro en cómo posteriormente es su relación con Cathy, la cual es muy similar a la que tenía con su esposa, salvo por el carácter de Cathy, que a comparación del de su madre es mucho más receptivo y consecuente. Linton Heathcliff nace en septiembre de 1784 y muere en septiembre de 1801. Aún antes de conocer a Linton directamente en la obra, ya se conoce que será instrumentalizado por Heathcliff para lograr su venganza. Durante toda su vida, la cual fue realmente breve, fue manipulado y maltratado. No se puede hablar de una personalidad auténtica en Linton debido a que el miedo fue la guía de construcción del personaje, elemento que le impidió actuar como Isabella le había enseñado. Desde que llegó a Cumbres Borrascosas fue humillado por la enfermedad que lo aquejaba, motivo por el cual Heathcliff guardó mucho más que rencor sobre él.
A diferencia de Hareton, Linton no logró librarse de los malos tratos y desarrollarse libremente, aceptando de cierta forma lo que se le imponía. Por otro lado, es importante resaltar que aunque este a veces parecía tener buenas intenciones, pues eran solamente gracias a lo delegado por Heathcliff, quien ganó el respeto de Linton a través del miedo. Sin embargo, aun cuando éste se hallaba solo, no mostraba ni la menor intención de ayudar y ser mejor persona, puesto que tomó muchas actitudes de su padre, las cuales empleó en cada uno de los encuentros que tenía con Catherine. Nellie Dean. Nellie es el ama de llaves de Cumbres Borrascosas y es quien cuenta toda la historia a Lockwood. Este personaje se caracteriza por la ironía que manifiesta en gran parte de la novela, pues ella, a pesar de que en varias ocasiones no estaba de acuerdo con cómo actuaban los personajes principales, la mayoría de las veces terminaba accediendo o se limitaba a no opinar al respecto. Por los consejos que da y las cosas que pensaba cuando tenía conversaciones con los demás, vemos a Nellie como una mujer que muchas veces estuvo imposibilitada al actuar por las órdenes de sus amos. Y a pesar de que fue hermana de crianza de Catherine, Hindley y Heathcliff, siempre es tratada como una empleada, que si bien se confiaba en algunos asuntos de la familia, pero sin embargo no se desaprovechaba la oportunidad para recordarle su lugar. Nellie, reiteradas ocasiones, manifiesta cómo se sentía en ciertos momentos e igualmente hace un análisis de los personajes, develando en cierta manera una perspectiva más amplia de estos. Catherine Linton nace el 20 de marzo de 1784. Catherine es descrita como una chica de gran belleza. Ella, a diferencia de los demás personajes, mantiene su personalidad durante toda la historia. Desde que es una niña hasta el final de la novela, se le muestra curiosa, inteligente y con un gran corazón. De ella se destaca la sensatez a la hora de decidir sin dejar de ver el mundo de una manera positiva. En algunos momentos de la novela, sus actitudes se dejan llevar por sus emociones. Ejemplo de ello es cuando con Linton intercambiaba cartas y es descubierta por Nellie. Muestra un gran arrepentimiento por haber faltado la palabra, pero por otro lado siente rabia con Nellie por arruinar sus planes. Sin embargo, siempre retorna a la compostura. Catherine es un personaje que condensa tanto la personalidad de su madre como la de su padre. Logra superar las dificultades que se le presentan de la mejor manera, ya que afronta las situaciones con la intención de causar el menor daño posible a los demás. Isabella Linton nace a finales de 1765 y muere en julio de 1797. Isabella es un personaje que, a pesar de no hablar mucho en la novela, cuando se le cede la voz expresa sus sentires tal y como son. En el segundo libro, que es cuando tiene más protagonismo, se muestra como una joven inexperta y caprichosa, quien, a pesar de haber podido elegir otro futuro, está empeñada en conquistar a Heathcliff para contradecir a su hermano. La relación de Heathcliff con Isabella nace a raíz de la venganza propuesta por él, por lo que Isabella está completamente cegada a la situación y al desprecio que éste siente por ella. Cuando llega a Cumbres Borrascosas, choca con el imaginario que ella misma había inventado, lo cual es manifestado en las cartas que escribe a Nellie. A pesar de que se haya dejado llevar por las fantasías que tenía con Heathcliff y que aun cuando él le desmentía lo que sentía por ella, se aferra a su idea en un intento por no aceptar que se había equivocado y que había traicionado a su hermano, y sobre todo que necesitaba escapar de allí. Una de las características más importantes de Isabella es ser uno de los personajes más sensatos dentro de la novela, pues fue la iniciativa de escapar de Cumbres Borrascosas, donde recibía malos tratos, la que demostró de cierto modo ser la única valiente al desobedecer y no ocultar cómo se sentía. En ella se halla una madurez un poco más visible a comparación de los otros personajes, pues a pesar de que al inicio de la segunda parte de la historia aún se comportaba como una adolescente, logra superarse a sí misma y dar frente a las decisiones que había tomado. Hareton Earnshaw nace en julio de 1778. Este personaje a lo largo de la obra se ve sometido por diferentes personas, lo que provocó que de alguna manera no fuera capaz de comportarse tal cual era. Inicialmente se vio oprimido por su padre, recibiendo malos tratos de él y de Joseph. Para cuando llegó Heathcliff, este se empeñó en que se comportara igual de odioso y grosero que él, de manera que durante toda su vida no pudo actuar como quería. En el segundo libro, cuando conoce a Catherine, su prima, hay momentos en los que desea actuar tal cual es, mostrándose amable siempre que no tuviese alguien al lado observándolo. Sin embargo, siempre que esto ocurre, algún otro personaje viene para imponer sobre él cómo debería de ser su comportamiento.
Hareton encuentra la libertad de su carácter solo cuando Heathcliff muere. Cuando esto ocurre, logra deshacerse de los prejuicios con los que había sido criado, incluso sobre él. Es finalmente Catherine quien lo impulsa a rehacer su vida. En cuanto a la trama, la novela de Cumbres Borrascosas se nutre de una narración enmarcada, pues gracias a los recuerdos de Nellie que le relata Lockwood es que podemos conocer esta sobrenatural historia, haciendo uso de las cartas, elemento central para dar veracidad de todo lo que sucedió y que sucederá simultáneamente a la narración de Lockwood. Conviene subrayar que el relato de Nellie no es un resumen, pues hay pausas y desaceleraciones, descripciones e imitaciones al ceder la voz a los personajes. Es decir, es una cadena donde Nellie será la narradora, Lockwood el narratario, para luego convertirse en un narrador que desde su vista nos pondrá al tanto de cuanto sucede. Podría decirse que el principio de la obra es justo antes del final, a modo de prolepsis por el adelanto, con la narración de Lockwood, el nuevo vecino de la casa Cumbres Borrascosas, una casa que, como su nombre lo indica, describe las perturbaciones atmosféricas cuando hay tormenta. Lockwood describe cada cosa que ve en la casa, incluyendo a las personas. Quienes habitan en ella son serios y agresivos, discuten la mayoría de veces y la calma nunca entra en la casa. Su extrañeza nos acompaña durante su estadía en Cumbres, pues la nieve y la tempestad le prohíben ir a la granja de tordos. La curiosidad de Lockwood hace que él lea las cartas ocultas en el cuarto desordenado y tenebroso al que entró a hurtadillas. Cartas de una tal Catherine. Sufre de unas agonizantes pesadillas que lo hacen gritar y delatar su paradero, pues el espectro de Catherine lo mira desdeñoso desde la ventana. Luego de ser descubierto, se rinde en quedarse en ese despiadado lugar, cuyas personas nunca mostraron amabilidad. Cuando estuvo por fin en la granja, la señora Dean, una de las sirvientas que lleva 18 años en la granja, sabe todo sobre las personas que estuvieron allí, que se enlazan con las personas de Cumbres. La curiosidad de Lockwood hace que conozcamos la historia del pasado de Cumbres Borrascosas y de la granja de tordos, pues entre preguntas, ésta se entusiasma en contar todos los sucesos de su niñez, sirviendo tanto a las personas de Cumbres como a las de la granja de tordos. Hindley lo maltratará con constancia, y el niño vagabundo, que llamará Heathcliff por un hijo muerto que tuvieron, aumentará sus caprichos, pues el padre de los niños, ya enfermo, seguirá defendiéndolo. Por otro lado, Heathcliff se lleva maravillosamente con la niña Catherine, ambos por sus caprichos y aventuras. Tras algunos de los juegos, Catherine se quedará metida en la casa de los Linton, la granja de tordos, un lugar de mansedumbre. 5 semanas después, Catherine llegó completamente cambiada a como se le conocía de sus juegos salvajes y su aspecto desgreñado, pues se veía decente, ropa fina, conducta apacible. Ahora sus amigos eran los hermanos Linton, bien educados y formados en riqueza. Aún así, su cariño juguetón hacia Heathcliff no se desvaneció, intentando mantener un balance entre los juegos con los 3 niños. Pasando el tiempo tras algunos estragos al intentar unir ambas amistades tan diversas, Heathcliff aumenta su admiración y apego hacia Catherine. Simultáneamente, Edgar revela sus sentimientos a esta, viéndose sumida en el centro de los problemas más grandes del siglo XIX, el matrimonio. Por otro lado, Hindley, el hermano, iba madurando a su vez manteniendo una compostura cruel y agresiva, pues perdió a su mujer después de dar a luz. Su comportamiento agrio y vil para las personas a su alrededor fue decisivo para que temieran pasar cerca a Cumbres Borrascosas. Ni siquiera el nacimiento de su hijo Hareton alegró su vida. De hecho, empezó un nuevo curso de alcoholismo. Retomando lo anterior dicho, los sentimientos de Catherine salen a flote junto a sus pensamientos. Casarse con Heathcliff infiere vivir en pobreza y desgracia, mientras que el matrimonio con Edgar se percibe más próspero. Sin embargo, el amor que siente en su alma apasionado y vivaz está en ese niño vagabundo a quien siente en su propia vida. Son un mismo ser. Esta sinceridad que llega a oídos de Heathcliff lo hace desaparecer, enloqueciendo y agonizando a la pobre Catherine con su lejanía.
Se casará pues con Edgar Linton entre sus delirios por la enfermedad que se incrementa en el cuerpo débil de la joven. El matrimonio de Edgar y Catherine es simple y llevadero. El amor que sienten puede o no ser desigual, pues Edgar hace todo por su mujer y Catherine lo mira con ojos soñadores y enamorados, mientras que en momentos de soledad su mente divaga por el amigo ausente. Heathcliff se hace visible luego de mucho tiempo, completamente diferente, atractivo, educado y con dinero, o eso es lo que intenta parecer, reencontrándose con Catherine y exaltando su amistad que desata los celos de Edgar. Desde niños, la rivalidad entre Edgar y Heathcliff por la compañía de Catherine se vivifica y persiste aún más después de la muerte de la hermosa joven. Claramente esta rivalidad y discusiones entre jaloneos por un lado y por el otro de Edgar y Heathcliff genera un malestar en Catherine para llevarla a su muerte. Por pura venganza, Heathcliff pide la mano de Isabella, la hermana de Edgar, aprovechándose de sus sentimientos de joven ilusionada y enamorada. Isabella y Heathcliff no son más que amantes infelices, resentidos y vengativos, pues no hay amor directo, solo de parte de la joven, que acostumbrada a sus lujos no resiste estos tratos agresivos y soeces de pasar de vivir en una bella mansión a acoplarse a una suciedad y encierro en cumbres borrascosas. Luego de que puede escapar de este matrimonio aterrador, es aquí cuando vemos al escalofriante ser de resentimiento, nada más y nada menos que la bestia en la que se ha transformado Heathcliff. Heathcliff corre de nuevo a Catherine, quien está a punto de fallecer. Las agonías y pesares suscita la intensidad, pues es justo después de la declaración amorosa de Heathcliff entre besos y caricias que nos enteramos de la búsqueda por la fortuna más que una venganza y una manera para ganarse el amor completo de Catherine, quien le reprende, pues ella siempre fue suya y él siempre fue de ella. Son la misma carne. Maravillosamente, Catherine da a luz justo antes de morir. Nellie narra que no fue un grato nacimiento. Edgar, sumido en el dolor, sobreprotege a la bebé Katy para no perderla. Es lo único que le queda, ya que Isabella, al largarse con el traidor y luego muriendo después de tener su hijo a escondidas, dejará a Edgar en un eterno pesar. El pequeño pálido Linton, por la muerte de su madre, vivirá con Heathcliff debilitando su cuerpo y emergiendo un espíritu cobarde, egoísta y despiadado. Aún así, el espíritu aventurero de Katy no puede quedarse encerrado y aburrido, pues tal como su madre es terca y necia, desobedeciendo el cuidado de su padre y de Nellie, arremetiendo en Cumbres, donde Heathcliff vive con Hareton, Joseph el criado, una dama para la limpieza y su hijo a quien desprecia, Linton. Hay una extraña línea que une a Cumbres con la granja, pues siempre hay algún personaje que sin esperarlo se va de una casa a la otra y viceversa. Adicional a ello, es cautivante que por más horrorosa y descuidada que sea Cumbres, las personas se amañan allí y disfrutan la estadía. La encuentran rara, pero a nuestro parecer es más cálida, mientras que la granja de Tordos, por su elegancia excesiva de lujos, parece vacía y triste. Tras idas y venidas de Cumbres a la granja, a veces a escondidas, a veces acompañada por Nellie, termina enamorada de Linton, pues su debilidad por su enfermedad que lo languidece le hace sentir que debe protegerlo. Además, él insiste en que se vean continuamente, haciendo ilusionar el joven corazón de Katy. Lo que parece oculto para Katy es que Heathcliff es empedernido y vil. Él es quien obliga a su hijo entre maltratos, gritos y golpes cortejar a Katy, pues obligada a que se casen y así cuando su padre Edgar muera, la lujosa granja de Tordos le pertenecerá a Linton. Quiere ver sufrir a Edgar, quiere desquitarse con su maltratador ya muerto Hindley, mediante Hareton el hijo. Es decir, Heathcliff será tal como un padre de 2 niños, un abominable padre que abusa de los jóvenes para desquitarse de sus antepasados. Qué tan curioso muestra Emily este personaje, cuya transformación de quien se veía tan sensible en la compañía de Catherine se esfumó, dando paso a un Heathcliff bestial, rencoroso, mórbido y cínico. Aún así, Edgar enfermó. Estaba en la cúspide de la muerte. Katy y Nellie, por su parte, fueron obligadas a entrar a Cumbres, una misma trampa, pues querían cuidar de Linton, también muy enfermo, determinando su encierro.
Entre estremecimientos y lloriqueos, nada conmovió a Heathcliff de liberarlas, pues su insaciable crueldad era la espera de la muerte de Edgar sin que pudiera ver a su hija. Más aterrador suena la cantidad de golpes que le proporcionó a la jovencita, haciéndola sangrar, pues la valiente niña le enfrentaba. Linton, el que se hacía llamar su amado, era nada más que un caprichoso espectador de la violencia, agradeciendo que esos golpes fueran a otra persona y no a él. Esta escena es impactante, dado que no hay una supresión en la obra hacia la mujer. Siempre se muestra una resistencia, inclusive en Nellie en su papel de criada. Así sea por medio de blasfemias o agresiones, las mujeres en la obra no son literalmente sumisas por un patriarcado. Esto podemos evidenciarlo con Isabella, Catherine, Nellie y la misma Katy por su carácter fuerte. Tiempo después, lograron escapar, justo antes de ver a Edgar morir. Podría decirse que es el único personaje pleno de tranquilidad, una persona calmada, triste, en medio de un torbellino de personas exasperadas, ya que pocos son los momentos de tranquilidad absoluta, pues en Cumbres todo es un revolcón, incluyendo las cosas. Katy, sin familia y una unión conyugal que no deseaba, decidió quedarse en Cumbres, odiando a todos los que allí se encontraban. Sus preciados libros, luego destruidos por Heathcliff, eran la única entretención de su estadía. Es aquí cuando la historia y el relato se unen, pues todo lo anterior narrado eran los recuerdos de Nellie hasta el presente, cuando Lockwood entra en escena nuevamente a modo de una analepsis mixta, a causa de las continuas retrospecciones. Retomando la historia simultánea, Lockwood, aterrado de todo lo que le ha contado Nellie, prefiere largarse de ese lugar cuanto antes. En Cumbres, Katy se burla continuamente de Hareton, quien, esforzándose por ganar su cariño, tímidamente intenta aprender a leer. Entre aquella pelea, Lockwood espera pacientemente a Heathcliff para comentar su retiro. Para finalizar con la exorbitante tristeza de la trama, que despiadadamente tuvo en sus manos muchas muertes, Lockwood regresa a la granja de tordos después de un tiempo, ocupada por un desorden. Más que vivir ahí, desea curiosear qué ha sucedido. Retoma el camino a Cumbres, una casa diferente a la tenebrosa y sucia casa. Por primera vez, las ventanas están abiertas, la música suena, se huele un aroma delicioso y una calidad, pues mucho tiempo atrás aquella casa era el horror del pueblo y ninguno quería ni caminar cerca. Lockwood observó a una pareja, un joven guapo de facciones fuertes, intentando leer pausadamente y entrecortado, guiado por una hermosa joven de rubios cabellos apretando sus mejillas. La lección terminó en besos y un paseo en el campo. El inquilino espía entró a la cocina, sorprendiendo a Nellie y pidiendo una explicación de todo este asunto, pues meses antes, aquella pareja que salía tan feliz y amorosa era la misma que se gritaba y golpeaba. Gracias a Nellie, nuevamente, podemos saber qué ha ocurrido. Mucho tiempo estuvo en constante adversidad la relación de los jóvenes, hasta que Katy pidió perdón por sus burlas e imploró perdón. La pareja poco a poco, entre libros, vieron más que sus hojas. Heathcliff, por otro lado, cada vez más extraño y cambiante, estaba feliz. Nadie pudo decir por qué, pero se le veía hablando solo, no comía y deliraba. Quería reunirse con ella. Claramente, con Catherine, entre tanta desnutrición a causa de una enfermedad singular, falleció. Lo lloró nada más Hareton, y ahora él será el dueño de la granja y de Cumbres, junto a la mujer de bellos rizos dorados con quien pronto se casará. La narración es sumamente agradable, a la vez terrorífica, pues se cuenta que en el pueblo han visto el espectro de Heathcliff y de Catherine, atormentando las casas y deambulando. La señora Nellie, como un narrador que se incluye en la obra, satirizando a quienes ve y con quienes comparte los hechos, relata la locura apasionada de Catherine, el salvajismo de Heathcliff, la vergüenza tímida y brusca de Hareton porque no sabe leer, la tristeza desolada de Katy, la ridiculez de Joseph por sus rezos y excesivos devotos a Dios, lo caquéxico de Linton. Hace de todo lo que leemos y que nos muestra tal como una imitación exacta,
una imagen de ironía, un terruño con personajes apegados al lugar de estar, con rutinas distantes, sentimientos contrariados, comportamientos tan diversos y complejos, con cualidades que a nuestros ojos son despectivos y odiosos. Emergen sentimientos de histeria y desespero, pues el encierro del Gaddi al no ver a su padre moribundo o el enfado y repulsión de quien finge amor para su propio beneficio, malcriado y caprichoso. De igual manera, la pasión no correspondida que le tiene Hareton a Cathy, Heathcliff a Catherine y viceversa, asimismo Edgar a Catherine, Isabel a Heathcliff y Cathy a Linton, con sus respuestas recesivas es nada más y nada menos la secuencia del tira y jala, cariño y rechazo, una de las esencias de esta obra. Hay un aspecto atrayente en estos sucesos y en estos personajes, pues el que no pertenece a la verdadera historia es Lockwood. Es el único que viaja y recorre diferentes lugares, es quien hace negocios y trabaja, es quien no retoma cumbres porque lo desee, es decir, Lockwood es el único personaje cultural. Este aspecto es importante teniendo en cuenta la época, ya que los demás personajes están sumidos en una relación con la naturaleza y no mencionan ninguna esencia cultural. Ni siquiera la religión es punto clave, más bien es un tema de burla representado con sátira en Joseph. Los personajes forman vínculos con la admiración panorámica, los árboles y el clima, muchas veces con los perros y caballos. El amor a través de la muerte. Uno de los tópicos más fascinantes dentro de la novela es sin duda el amor y la muerte, el cual se ve claramente en la relación de Catherine y Heathcliff. Desde el inicio de la obra, cuando Lockwood llega a Cumbres Borrascosas y tiene contacto con el espectro de Catherine, se ve de entrada un inicio que será decisivo en la novela, y es cómo el amor de Catherine y Heathcliff trasciende la muerte y se mantiene latente. La primera vez que se muestra en la novela, la reacción de Heathcliff es sumamente importante, ya que anhela estar con ella sin importar que sea una aparición, de manera que no acepta la muerte de su amada. Ahora bien, teniendo en cuenta ello, entra la discusión la necrofilia. Sin embargo, no de la manera en que la conocemos comúnmente, sino que por el contrario, dentro de la obra, esta se articula en la actitud que tiene Heathcliff frente a la muerte de Catherine. Es necesario resaltar los momentos en que ello se muestra, ya que está presente en 4 ocasiones en toda la obra de manera explícita. La primera vez ocurre cuando Lockwood se queda en la hacienda. Al Heathcliff darse cuenta de ello, lo único que dice es: entra, sollozaba. Cathy, por favor, ven, aunque sea una vez más. Oh, prende de mi amor, escúchame por esta vez. Catherine, por fin. La añoranza por Catherine sugiere directamente un amor y un deseo por ella, aun cuando la muerte se encuentra de por medio. En otra ocasión, cuando Catherine acaba de morir y Nellie lo busca para contarle la noticia, este dice: Catherine Earnshaw, ojalá no encuentres descanso mientras yo siga con vida. Dijiste que yo te había matado, pues entonces persígueme. No solo creo, sino que sé que hay fantasmas que vagan por el mundo. Quédate siempre conmigo. Adopta cualquier forma, vuélveme loco. Pero no me dejes en este abismo donde no soy capaz de encontrarte. Oh Dios, es indescriptible. No puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma. En esta parte nos encontramos con el anhelo por tener a Catherine sin importar la manera, ya que de cierta forma para Heathcliff el amor trasciende cualquier barrera, incluso la muerte. Cualquier señal para él es una manifestación de amor, amando en cierto modo a la muerte. Uno de los momentos que transgreden el amor a través de la muerte, y que por supuesto se convierte en más que un deseo, porque éste se muestre como un espectro, es cuando al llevar al cabo el desentierro de su cuerpo dice: cuando volví a verle en la cara, creí que quedaría allí para siempre. Sigue siendo su cara. He de tenerla en mis brazos. Si está fría, me diré que es el viento del norte el que me hiela, y si está inmóvil, pensaré que duerme. Gracias a esta escena se revela el perfil necrofílico de Heathcliff, que aunque no está enfocado hacia algo sexual, sí adora el cuerpo de Catherine, aun cuando éste, ya por el tiempo transcurrido, estaba totalmente descompuesto, lo que de alguna manera sugiere que Heathcliff está totalmente llevado por sus emociones, además del autoengaño que éste manifiesta al encontrar una solución para cuando parezca que no está viva. Por último, y para acabar con este tema, es importante también resaltar al final de la obra, en el que muchos por los campos veían a la pareja de espectros caminando, lo que definitivamente confirma el amor antes, durante y después de la muerte de Heathcliff y Catherine. Bien,
Ahora hablaremos del contexto histórico, una relación con el romanticismo y la época victoriana. Cumbres Borrascosas fue publicado por primera vez en 1847. Estaba inmersa en un movimiento literario, político, social y cultural denominado el romanticismo. Es posible ver diversos elementos en la novela que corresponden con un contexto histórico muy particular y definido que también se encuentra enmarcado en la época victoriana, la cual se caracteriza por una gran producción de obras literarias con carácter social, donde diversos autores describen la Inglaterra de su tiempo y realizan en numerosas ocasiones una serie de críticas a distintas situaciones de las clases sociales. Hablando en términos generales, ese periodo se caracterizó por un profundo conservadurismo y un planteamiento de bases masculinas en varios ámbitos de la sociedad. Esto último es visible tanto en la novela como en la realidad de la escritora, Emily Brontë, quien tuvo que enfrentarse a un campo literario dominado por los hombres, donde la cabida de la mujer era sumamente limitada y poco vista. Por tal razón, es posible decir que gracias a estas peculiaridades de la época, las personajes mujeres de Cumbres Borrascosas en diversas situaciones se proponen enfrentar en el grado más posible a los hombres y en especial a Heathcliff, quien representaría el ideal masculino y a su vez tiene dominio sobre la casa y los individuos dentro de ella, los cuales pasan a pertenecerle, en especial aquella que se haga llamar su esposa. Por otro lado, dentro de los pilares de la moral que eran tan respetados, la castidad era algo muy relevante en la vida de las personas y romperlo representaba un gran bochorno social. Esto explica por qué al casarse no veían con tanta facilidad, como lo puede ser hoy en día, la posibilidad de separarse o simplemente huir de la casa y, en consecuencia, de su marido o esposa. Otro aspecto moral era también el culto a la fe. No obstante, dentro de la novela esto se transgrede y no es tan respetado como era de esperarse en la época victoriana. Entrando a la influencia que tuvo aquel movimiento literario dentro de la novela, es decir, el romanticismo, y la forma en que impactó dentro de la estética y la construcción de la novela, se puede empezar con que inicialmente hay una estrecha relación del arte y la naturaleza con el hombre, característica muy representativa del romanticismo, que dio como resultado que los artistas de la época utilizaran los paisajes como inspiración artística y la naturaleza como una metáfora del mundo interior del personaje. Esto, dentro de la novela, fue notable en el ámbito de que el entorno es un reflejo de la vida y construyen los personajes y sus sentimientos. Un ejemplo claro de ello es Isabela, cuando mediante una carta le cuenta a Nelly sus primeras experiencias del matrimonio con su nuevo esposo y su nuevo hogar. Ella dice: Heathcliff se quedó hablando con él y yo entré en la cocina, que es como un antro sucio y tenebroso. Está tan cambiada desde que estaba a tu cuidado que apuesto a que no la reconocerías. Había una gran fogata que constituía toda la iluminación de aquella enorme estancia, cuyo suelo ha adquirido un color gris uniforme, y las bandejas de peltre antaño tan brillantes que tanto llamaban la atención de mis ojos cuando era niña, participaban del mismo ennegrecimiento a causa de la mugre y el polvo. Como es visible en el ejemplo suscitado directamente del texto, la mansión de Cumbres Borrascosas es el lugar que más sufre transformaciones a lo largo de la historia, debido a que todos los personajes pasan algún tramo de su vida, ya sea pequeño o largo, en aquel sitio. Por tal razón, Cumbres resulta siendo el eje en el que gran parte de los núcleos importantes suceden y, de este modo, el ambiente que se crea a partir de esas vivencias es lo que permea el aspecto de la casa. Es por esto por lo que las descripciones en la novela resultan sumamente fundamentales, tanto las descripciones de los sentimientos como las del entorno, puesto que de este modo se establece con claridad una relación entre ambos elementos.
Además, que la exaltación de sentimientos y descripciones profundas, junto con la visual, de los paisajes es una característica propia del romanticismo. Dichas descripciones encarnan perfectamente en la voz de Nelly, siendo ella la principal narradora, quien dice en la página número 144 de mi edición: entré sin llamar, nunca vi un espectáculo más triste y lóbrego que el que presentaba aquella casa, antaño tan acogedora. Tengo que reconocer que yo, de haber estado en el lugar de la señorita, por lo menos habría barrido la chimenea y limpiado el polvo de las mesas con un paño, pero ya formaba ella misma parte del ambiente de abandono que invadía todo su entorno. Su hermoso rostro parecía macilento y apático, el pelo lacio, con algunos mechones cayéndose sin gracia y otros recogidos de cualquier manera. Seguramente no se había cambiado de ropa desde la noche anterior. Cabe resaltar que estos paisajes llegan a definir de cierto modo las personalidades de los personajes y, a su vez, dicha personalidad también altera el paisaje. Por ende, esta dinámica se convierte en un tipo de ciclo que se puede observar en el caso de Hareton, quien se ve afectado al estar sometido a crecer en cumbres borrascosas bajo el dominio de Heathcliff, totalmente sucio y en aquel lugar cuyo mugre y abandono van en aumento. Estas circunstancias, entre otras muchas más relacionadas al trato y a la privación de educación, hacen de Hareton un personaje ignorante, agresivo y con muchísimos sentimientos reprimidos. No obstante, esta imagen, tanto de Cumbres como del mismo Hareton, cambia cuando el lugar ya no pertenece a Heathcliff y empieza a ser manejada por Nelly y Katy. El ambiente se vuelve mucho más ameno y es concordante con la evolución de todos los elementos de los textos y las relaciones afectivas que se construyen en la última parte de la novela, siguiendo este hilo del arte y la naturaleza. Durante la época fue frecuente un miedo ante el progreso y la posibilidad de que éste fuera capaz de separar al hombre y su entorno natural. Esto puede ser representativo para la construcción que hizo Brontë de los paisajes en la novela y la forma en que los personajes se convierten en una especie de ermitaños. Brontë también recoge los principios del hombre romántico y los plasma en la novela, el idealista y el realista. Ambos principios son presentados de diversas formas en los personajes y también en distinta medida. Por ejemplo, Heathcliff es la representación de un extremo cruel y duro frente a la realidad. Este personaje realmente no expresa en ningún momento del texto algún tipo de fantasía o idealización con respecto a algo o alguien. En ese ámbito, su contraparte sería Isabella, quien, muy a diferencia del anterior personaje, idealiza su matrimonio e incluso al mismo Heathcliff, donde posteriormente se ve casi obligada a replantear sus ideas y ver de frente la realidad en la que está inmersa realmente. Esta construcción de Isabella y su forma de observar el mundo permite plantear una relación de semejanza con Madame Bovary, mediante lo denominado la mal casada. Es obvio que la forma discursiva de Brontë y Flaubert son bastante distanciadas. Por tal razón, hay que recalcar que el modo en el que se presenta una crítica al cliché del romanticismo y el lugar común construido es diferente. Sin embargo, tanto Isabella como Emma son las imágenes de un distanciamiento crítico ante esta idealización y al amor fantasioso alejado de la realidad. Esta semejanza entre ambos personajes de distintas obras permite afirmar que la literatura misma se encarga de cuestionar y replantear el exceso de sentimientos y la forma en que son estos transmitidos, lo cual significa las raíces del realismo. De este modo, Cumbres Borrascosas tendría dentro de sí ciertos tintes de realismo, presentados como una realidad cotidiana, articulados dentro de una atmósfera del romanticismo. La novela presenta dos elementos claves de la época: la añoranza a la infancia y un individualismo. En primer lugar, los personajes recurrentemente quieren volver a estos años de su niñez para ser nuevamente felices. Un ejemplo claro es Catherine Linton,
dando cuenta de una nostalgia por el pasado. Ella dice: ojalá pudiera salir, ojalá pudiera volver a ser aquella niña medio salvaje, pero atrevida y libre. Reírme de los insultos en vez de sucumbir a ellos. ¿Por qué he cambiado tanto? ¿Por qué mi sangre hierve en un infierno de confusión ante unas simples palabras? Estoy segura de que solo con estar entre el brezo de las colinas aquellas volvería a ser de nuevo yo misma. Esta añoranza a la infancia se construye como un tipo de otredad, donde los personajes crecen y dejan de sentirse ellos mismos o completos. Les hace falta algo que sí poseían en el pasado y que los hacía, entre todas las circunstancias, ser felices. Nelly Dean representa esa nostalgia de forma diferente, ya que, si bien no es una añoranza a su propia infancia, sí extraña recurrentemente la infancia de los niños a quienes crió y en parte educó. Por otro lado, en el ámbito del individualismo, este figura como una construcción de cada personaje, como una expresión del yo muy clara. Cada uno tiene distintos problemas, distintos deseos, distintas añoranzas. En síntesis, son sumamente distintos, y cada uno, por su parte, encarna un aspecto distinto del romanticismo y de las ideas de la época. Es decir, todos en conjunto se encargan de construir una noción de contexto histórico, social y cultural. Andrea Imaginario, una especialista en artes, literatura comparada e historia, dice lo siguiente: el individualismo romántico procura la expresión del yo. No se trata del sentido contemporáneo del individualismo, sino del reconocimiento de la identidad individual que permite al sujeto percibirse a sí mismo como único, como diferente, pero al mismo tiempo como parte de un colectivo que goza de rasgos también particulares que los distinguen de otros. Todos los datos brindados anteriormente corresponden a un contexto histórico muy distinto al de hoy en día y que, en la novela, Brontë da evidencia de una manera particular, dejando a la luz diversos aspectos que plantean una ideología aceptada socialmente. Es así como cada personaje funciona como un pequeño engranaje que juntos conforman una unidad muestra del romanticismo, la cual, si bien no logra mostrar en su totalidad esta época, sí logra dar una imagen clara de cómo era concebida por ciertos sectores y, en especial, una mujer. Es posible darse cuenta también de una libertad del pensamiento y de fe, donde la religión pierde cada vez más la esfera pública que en siglos pasados poseía de manera firme dentro de la sociedad. Los nuevos cambios despertaban la desconfianza ante el excesivo racionalismo que, irónicamente, justificó muchas prácticas intolerantes. Se miraba con nostalgia a los tiempos de la fe y se sentía una cierta desconfianza hacia los nuevos sectores sociales sin tradición. Andrea Imaginario. Este efecto también puede ser contribuido al acercamiento que estaban teniendo los individuos con la naturaleza, relacionando directamente la naturaleza con lo divino.